Mis hermanos, Dios les bendiga, qué alegría saludarles, somos Desafío Moria y hoy es viernes y Dios nos da la oportunidad de compartir juntos este espacio, de conocer sus preguntas y a través de la Biblia pues poder dar respuesta a ellas. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, gracias a Dios, feliz, agradecida con Dios por todo lo que nos ha dado, Amén. porque todas las cosas que Él hace son para nuestro bien. Y son perfectas, son Sí, buenas y estoy totalmente convencido y seguro que nuestros hermanos también disfrutan de la presencia de Dios y de todas las cosas buenas que Él quiere para ellos. me encanta pensar que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y de tantas cosas que se anidan aquí en la mente, de preocupaciones, nosotros podemos descansar y depositar todo en Dios, Así tener es, paz y esperanza en Él. así es, Y ese que sea hoy nuestro deseo es descansar en Dios. Si así tenemos es. problemas, angustias, dificultades, pongámoslas en las manos de Dios y dejemos que nuestra alma descanse en Él. Así es. Mis hermanos, gracias por suscribirse, gracias por enviarnos esos mensajes tan bonitos, gracias por compartir sus preguntas, que a propósito han sido muchas. Estamos tratando de organizarlas, de clasificarlas y vamos dando respuesta a cada una de ellas. No nos hemos olvidado de ellas, las tenemos en un banco de preguntas y van a ir saliendo. Gracias por darle like, gracias por compartir este video. Por favor, sigámoslo haciendo porque estas preguntas también otras personas las tienen. Y qué bonito es que juntos podamos resolverlas a través de la Biblia. Así que, no siendo más, vamos a ponernos en la mano de Dios para comenzar. ¿Te Sí, parece? claro que sí. Bueno, oramos. Bondadoso Señor, gracias te damos, porque nos regalas tu palabra, porque nos permites disfrutar de ella y encontrar en ella verdades de salvación. Amén. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti con un corazón confiado, sabiendo que siempre quieres lo mejor para nosotros. Amén. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hijos, los nietos, Señor. Bendice nuestras familias. Bendice, oh Padre, tu iglesia y permite que en tu pronto regreso juntos podamos estar tomaditos de la mano esperándote con gozo. Amén. Es una súplica que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos entonces con nuestra primer pregunta. Nuestra primer pregunta, y sabes que es una pregunta que yo también tuve Sí. y que quiero solucionar en este momento. Ok, bueno, ¿Bien? vamos allá. Esta pregunta es el reflejo de que muchas veces nosotros leemos y leemos, pero nos saltamos cosas a las que no les damos importancia. Ok. Y nuestro hermano o nuestra hermana que hizo esta pregunta le causó bastante Curiosidad. curiosidad y me parece que es muy bueno que podamos explicarlo. Vale, muy bien. Dice allí, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? Y cuando yo leo esto digo, ¿cómo así? Pero Dios quiso matar a Moisés, no ¿Cuándo? entiendo. ¿Dónde? ¿En qué momento? Sí. Sí, y empezamos a recapitular toda la vida de Moisés y wow. Y como que no encontramos, No, ¿cierto? yo encuentro muchas escenas así difíciles porque Moisés tuvo una vida muy Muy difícil, difícil. pero en esta es en especial. Y vamos a ir a Éxodo 4 Sí. y el versículo de 18 de ahí en adelante para poder comprender qué fue lo que sucedió. Muy bien. Moisés sale de Egipto huyendo y llega hasta Madián. Allí se encuentra con un hombre llamado Jetro. Allí él se casa, tiene hijos y es allí donde comienza después de un tiempo a desenvolverse estos eventos. Éxodo 4:18 dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Bien, me contextualizo. Ya había sido Moisés llamado en la zarza ardiente. Ya, sí. Ya Dios le había mostrado las proezas y le había Sí. dicho, necesito que vuelvas A Egipto. a Egipto. Así que él va donde su suegro y le dice, A me voy despedirse, con me mi voy. familia Ujú. para Egipto. Luego dice Éxodo 4:19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ok. Y Éxodo 4:20 dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios
en su mano. Muy bien. Así lo narra la escritura. Ahora, el versículo 21, Éxodo 4:21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Sí, y el 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y el versículo 23 declara, Éxodo 4:23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Es esta declaración de Dios diciéndosela a Faraón, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Estas primeras declaraciones a mí realmente me impactan. Primero porque esta historia se asemeja muchísimo, este evento se me asemeja muchísimo a lo que vivió Jacob. Jacob un día salió huyendo de su casa, así como Moisés salió huyendo de Egipto. Lejos allá encontró suegro, encontró esposa, Hizo su familia. hizo su familia y ahora Dios le dice a Jacob después de muchos años, es tiempo de volver a casa. El que quería matarte ya no quiere matarte, pero esa no es la declaración de Dios para Jacob, pero sí a Moisés. Sí. Moisés también es llamado por Dios y le dice, vuelve a Egipto, pero a él sí le dice, los que querían matarte ya no están, así que vuélvete. Y además le dice todo lo que va a pasar en Egipto. Este texto es un texto predictivo, Sí, está hablando a profético futuro, de parte de todo Dios. lo que va a pasar. El Señor le revela. Exactamente. Y uno no había caído como en la cuenta de eso. Uno cree que Moisés se fue dando cuenta a medida de que Dios le fue mandando las plagas, pero ya Dios le había dicho que iba a matar al primogénito de Faraón. Interesante cómo uno va pasando los textos sin mirarlos realmente. Y realmente, perdóname, realmente Moisés era una persona de fiar, porque aunque él ya sabía que el primogénito iba a morir, el primogénito de Faraón, y que el corazón de Faraón se iba a volver tan duro que no iba a permitir dejar ir al pueblo, todo eso él se lo cayó, porque cuando llegó a Egipto, prueba tras prueba, pasaron, pero él no declaraba, es que el Señor me dijo que iba a hacer esto, que Faraón iba a hacer esto y que Dios al final le va a quitar la vida de su hijo y de esa manera nos vamos. No. Fue paso a paso. Sí, él cayó absolutamente todo. Ok. Y ahora sí llegamos al texto clave. Éxodo 4:24 dice, y aconteció que en el camino, o sea, mientras iban a Egipto, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ok, aquí es donde aparece esta declaración que es bastante fuerte, ¿no? ¿Y cómo así? Que estando en el camino, Dios se le aparece, Jehová se le aparece y quiere quitarle la vida. Y me surge la pregunta porque es que Dios le acababa de decir que iba para Egipto, que hiciera esto, que hiciera aquello y que iba a pasar aquello. ¿Cómo así le dice eso y luego lo quiere matar? No tiene una lógica especial. Sí. Y mira que este evento, precisamente aquí, en ese lugar, ¿cierto? La Biblia dice una posada. Esa escritura nosotros debemos entenderla por medio del hebreo, porque en el desierto no hay un lugar donde pasar la noche, no hay una casa, no hay familias que estuviesen cerca. No, entre Madián y Egipto no, porque si hubiese algo así, Moisés hubiese ido de camino y hubiese llegado a una posada y luego hubiese continuado. No, él fue por la arena del desierto. Entonces, esa posada más bien se interpreta como un lugar donde pasar la noche. Moisés lo encontró y allí con su esposa y sus hijos para descansar. Estaban descansando. Exacto. Así que Moisés iba a Egipto por orden de Dios, ¿cierto? Así como Jacob volvía a su casa por orden de Dios. Y nota algo, Moisés no iba preocupado, él iba bien, enfocado. Jacob sí. Porque Jacob reconocía que había pecado, que había hecho mal en su casa y que había alguien que lo quería matar. Entonces Dios, por decirlo así, palabras maldichas,
se le atraviesa en el camino, ¿cierto? Lucha con él y Jacob le dice, yo no me voy si no me bendices, yo no voy a continuar si tú no estás conmigo, si no me perdonas, yo no puedo continuar. Moisés va tranquilo. Ay, yo no creo que iba tan tranquilo, porque a él no le gustaba hablar en público, así que él iba preguntando, Dios mío, yo tengo que ir a hablar, pero él no iba con la agonía que iba Jacob yendo a su casa, ¿cierto? Esa aparición de Dios dejaba ver que algo hacía falta, que algo estaba pasando. Dios lo llevaba a Egipto, pero algo no estaba bien. ¿Por qué quiso salir al camino? ¿Por qué en la mitad del camino pasa a matarlo? Bueno, pues Patriarcas y Profetas, la página 261, hacen una declaración que definitivamente debemos tener en cuenta. Mientras se alejaban de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha en su misión ante Faraón. Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. Esta declaración es preciosa porque realmente nos abre un poco el panorama, nos amplía un poco el panorama de lo que estaba aconteciendo. Moisés estaba cumpliendo las palabras de Dios, estaba yendo hacia Egipto. Pero cuando el Señor nos llama, definitivamente nosotros debemos dejar todo en las manos de Dios, todo. Y cuando Él nos ha dicho lo que debemos hacer, pues debemos hacerlo. Primero, porque es Dios y Él espera que nosotros seamos obedientes, ¿cierto? Y segundo, porque todo lo que Dios hace es perfecto y para nuestro beneficio. Resulta que, pues Séfora, el texto dice, Séfora no le había permitido a Moisés poder cumplir con el requerimiento de Dios que traía esperanza, pero también bendición para su familia. Yo me imagino a Séfora, una mamá muy cariñosa con sus hijos, y ese requerimiento de la circuncisión no era cualquier cosa, No, era algo dolorosísimo era para muy sus doloroso, hijos. claro. Así que ella de alguna manera, por amor, no queriendo hacerle doler a sus hijos, pues quiso evitarlo. Sí. Y Moisés así lo permitió. Sí, pero el evitarlo la estaba poniendo en contra directamente de Dios. Y aún a Moisés lo estaba poniendo en contra de Dios. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés era el sacerdote de su casa. Éxodo capítulo 4, versículo 25 dice, entonces Séfora tomó el pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, lo tiró a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres esposo, un esposo de sangre. Ella hace el rito. Cuando ve que Moisés está en peligro y está como en esa lucha con Dios, ella decide hacer el rito, claro, ella misma. Porque es que ella se da cuenta que lo que está aconteciendo es culpa de ella. Entonces ella dice, tengo que hacerlo, pero no lo hace por reconocer a Dios, no lo hace por reconocer que era un pacto y un deber que ella tenía con Dios. No, sino que dijo, pues qué más, tocó aquí, porque si no
hasta que me muere. Entonces cogió, le corta el prepucio a su hijo, pero lo hace con ira. Tira el prepucio en los pies de Moisés y le dice: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Que esta es otra declaración, pues muy dura, ¿no? El comentario bíblico adventista dice unas palabras bonitas. Estas palabras son claramente una expresión de reproche. Las palabras expresadas por Séfora. Cuando le dice a Moisés que es un esposo de sangre. Muestran estas palabras que Séfora llevó a cabo el rito a regañadientes. No por un deseo de obedecer a Dios, sino por una necesidad para salvar la vida de su esposo. Parece que quiso decir que Moisés era un esposo de tan baja ralea que se necesitaba derramar sangre de su hijo para cumplir con la costumbre nacional que ella consideraba como bárbara. Para Séfora, el cortar el prepucio era una costumbre, no era un pacto, no era una relación. Ella ya había visto a su hijo mayor sufrir. Claro, lo vio sufrir. Por eso le estaba evitando el dolor al hijo menor. Pero cuando ella se da cuenta que yendo a Egipto su esposo estaba muriendo por su culpa, entonces ella lo hace. Sí, y cuando ella lo hace, entonces el verso 26 dice: así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Qué tremendo. Yo creo que era una lucha dura que tenía, y es una lucha dura que tenemos las madres a veces, porque no queremos que nuestros hijos sufran, queremos evitarles el dolor a toda cuesta, y a veces no les permitimos a ellos realizar, aprender, conocer, por ese miedo tan grande que nos da. Y algo así le pasó a Séfora, y Moisés de alguna manera se dejó influenciar por ella. Pero lo que más destaco aquí es cómo Dios, a veces uno dice: eso es una bobada, eso es algo tan pequeñito, eso es algo, eso ni Dios se da cuenta de eso, y pensamos que hay cosas que queremos jugar con ellas y no las hacemos, y Dios de todo ello se da cuenta. Así es. Y es que precisamente yo iba a hacer un comentario parecido al tuyo. Y es que nosotros muchas veces tomamos las cosas de Dios muy livianamente. Pero cuando Dios ha dicho algo, mi hermano querido, cuando Dios nos ha advertido sobre algo, cuando nos dice: cumple lo que yo te he dicho, si tú cumples lo que yo te he dicho, yo te bendeciré. Cuando Dios hace declaraciones como esas, pues, y nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, pues debemos cumplir. Porque si no cumplimos, estamos diciendo: Dios no me importa, Dios realmente no es tan importante para mí. O hay cosas que puedo obviar que... Sí, esto lo puedo hacer a mi manera, Dios entiende. Exactamente. No, ¿y cuando Dios ha sido fiel en sus pactos, nosotros también debemos serlo. Y pensando en eso, recordé en esta semana, en las semanas anteriores, hemos venido estudiando con la niña los 10 mandamientos, paso a paso, todas las mañanas, entendiéndolos a profundidad, pero a manera de su edad, ¿sí? Sí, claro. Y entonces llegamos al tercer mandamiento, cuando yo le estaba explicando a ella que no debemos mencionar el nombre de Dios en vano. Y ella me dijo: mamá, pero ¿y eso qué significa? Entonces yo empecé a explicarle que todo el tiempo estamos mencionando a Dios porque sí, porque no, porque nos parece divertido, porque lo volvimos una costumbre. Y ella empezó a abrir sus ojitos y me decía: mamá, o sea que lo estamos haciendo mal. Cuando ella me dijo eso, yo dije: es cierto, lo estamos haciendo mal, pero nosotros lo obviamos. Es un mandamiento que como que nosotros lo saltamos y mencionamos el nombre de Dios en todo momento sin ningún respeto. Sin necesidad, sin respeto, sí. Exacto. Entonces, solo por costumbre. Cuando ella lo vio y lo entendió, me dijo: mamá, ¿cómo vamos a hacer? Se preocupó bastante. Así que nosotros debemos darle de verdad
el peso a las cosas que Dios nos ha pedido. Así Y es. no, nuevamente repito, no por miedo, no porque, ay, eso está mal, sino por amor a Es Dios. porque es Dios, porque Ujú, debemos amarlo, porque Él nos amó primero. ujú. Es una respuesta simplemente a su amor. Exactamente. Así que la pregunta era, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Lo quiso matar? Sí, la Biblia lo menciona. Pero lo quiso matar porque no había cumplido una parte de su pacto. Había circuncidado a su hijo mayor, pero su hijo menor no estaba circuncidado. Y de esa manera no podía llevarlo a Egipto para darle bendición. Ujú. Bueno, de este texto, de este estudio, me surgieron algunas preguntas que después quiero hacerlas, pero si a nuestros hermanos les surgieron preguntas de este texto, colóquenlas allí, Por porque favor. sé que nos quedan ahí algunas Algunas otras, incógnitas. algunas que aparecen nuevamente. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Vamos. Ujú. Esta tiene que ver con la lección, ¿sí? Dice, ¿por qué para los egipcios ser pastor de ovejas era una abominación? Ok. Bueno, pues para poder comprender esta pregunta necesitamos leer el texto bíblico donde se menciona. Ujú. Génesis capítulo 46, versículo 34. ¿Qué dice? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Muy bien. Allí es donde está la declaración, ¿cierto? ¿Quién lo Ah, está diciendo? ok. Lo está diciendo José. Mira que se me pegó Ajá. Moisés. Lo está diciendo José. Ya está José en Egipto, ya llegaron sus hermanos, ya llegó su papá, ahora se van a instalar en la tierra de Egipto. Y José le aconseja a sus hermanos y les dice, miren, el faraón los quiere conocer y yo conozco al faraón como conozco también toda esta tierra de Egipto. Las costumbres, la Todo. cultura, todo ya lo había conocido José. Así es, nosotros no nos podemos comprometer más allá de lo que nosotros podemos dar. Estamos en una tierra que no es nuestra tierra y que pronto nosotros saldremos de aquí. Así que, sabiamente yo les digo que si Él les pregunta, ustedes qué oficio tienen, qué experiencia de trabajo tienen, ustedes van a decir, somos pastores de ovejas. Porque muy probablemente Faraón, al ver a José con tanta sabiduría, al entrevistar a sus hermanos, si sus hermanos de pronto les hubiesen dicho las habilidades que ellos tenían, pues Faraón se hubiese podido sorprender y dice, no, yo a este lo necesito como ministro en tal lugar, yo a este lo puedo ubicar en tal lugar de mi gobierno. Entre más personas con conocimiento haya en un gobierno político, pues va a traer Más beneficios. muchos más beneficios. Ujú. El hecho de que sus hermanos, bueno, igual eran hermanos de José, así que muy probablemente podían hasta trabajar en el palacio del rey. Ajá. José quería evitar todo eso para conservar el conocimiento de Dios. Él quería apartarlos de toda la abominación de Egipto y quería que se ubicaran en Gosén, las mejores tierras para Para el pastar, para el ganado. ganado, Ujú. que era pues lo que ellos hacían. Entonces, José hace la declaración diciendo, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces allá Los vamos a va a estar poner lejitos. retiraditos, Ajá. lejitos, apartados, ¿cierto? Rico. Así que Ajá. probablemente estas palabras escritas aquí en el Génesis, recordemos que quien escribe no es José, quien escribe es Moisés. Así Ujú. que quizás estas palabras sean escritas directamente por Moisés, dadas por la explicación al consejo que José le está dando a sus hermanos, ¿cierto? Ujú. Entonces, de pronto también ellos, los hermanos de José, querían como continuar con ese, pues con esa costumbre de ser pastores de oveja, era lo que Sí. sabían hacer, era lo que habían hecho siempre, y ellos querían como que poder seguir, y así se iban a poder ir hacia ese buen lugar que era Gosén.
¿sí? Donde, como ya dijimos anteriormente, ellos estarían apartados de la idolatría que se vivía en Egipto, Ujú. ¿cierto? Ahora, la apreciación de Moisés en cuanto a la actitud de los egipcios, porque podemos declarar que fue Moisés realmente, porque es Moisés el que El que lo escribe, escribe. ¿cierto? Pero esta declaración queda corroborada en la historia. Dos hombres escribieron acerca de la historia egipcia. Uno fue Herodoto y el otro fue Josefo. Y resulta que ellos anteriormente, por representaciones gráficas como pinturas y de alto relieve, quedaron escritos también de ellos donde se declaraba que los pastores son representados frecuentemente como seres miserables, sucios y sin afeitar. Ahora, el no afeitarse era una costumbre De los hebreos. de los hijos de Dios. ¿Sí? Ajá. Era una costumbre. Los egipcios no. Los egipcios se Se quitaban quitaban. su barba. De hecho, Así que, ellos tenían muchas costumbres como de belleza, así de... es. Ajá. Entonces, los egipcios los consideraban como miserables, sucios, sin afeitar, desnudos y medio muertos de hambre. Muchas veces es que los que se ocupaban de esa labor del Ujú. pastoreo, pues eran lisiados o eran personas que tenían defectos físicos Ok, en Egipto. en Egipto. Eh, O sea que en Egipto sí habían pastores de ovejas. No Claro es que que sí. no hubiesen, No, sí. sino que eran dentro de la pirámide, acordándome aquí de sociales, Económica o social. de la pirámide económica, eran como de los más bajos en su labor. Sí, precisamente por eso. Porque eran personas que pasaban tanto tiempo en el campo, Que no se se afeitaban, descuidaban. se descuidaban, y muchos de ellos eran lisiados, muchos de ellos tenían defectos físicos. Los egipcios tampoco querían mostrarlos, entonces allá, allá, lejos, Los allá. mandaban lejos. Entonces, sí era para los egipcios una abominación ser pastor de ovejas. ¿Por Sí. qué? Porque los consideraban lo más bajo de la sociedad. De la sociedad egipcia. Ok, Así es. pero eso no hizo que los hermanos de José fueran... Menospreciados. No, no. Inclusive el texto declara que el faraón les entregó a ellos todos sus ganados para que ellos se los cuidara. Así que no cualquiera podía cuidar los Ujú, rebaños y los ganados de del rey. faraón, Ujú. ¿cierto? Así que no, ellos estaban en en una alta estima. Es solo que apartaditos, lejos. Así como José quería, que no se contaminaran con las costumbres, con la idiosincrasia y con, bueno, con todo lo Con que la pasaba en cultura de Egipto. Egipto. Muy bien. Vamos entonces ahora a dar la vuelta, una vuelta bastante grande. Y vamos al libro de Segunda de Samuel. Y allí aparece nuestra pregunta. ¿Qué le ocurrió a Usa Sí, si no estaba consagrado? ¿Por qué estaba cerca al arca del al pacto. arca del pacto? Bueno, y murió por tocar el arca del pacto. ¿Por qué? Porque él estaba justo en ese momento. ¿Y por qué murió? Si estaba Bueno, haciendo algo bueno. Yo creo que sí. la primera vez que yo leí la historia de USA, que ya la vamos a recordar, yo dije, uy, pero qué injusticia. Él estaba cuidando los pertenencias de Dios y del santuario, y va y se muere. Y me pareció ese día, yo recuerdo que yo estaba pequeña, pero yo recuerdo que a mí eso me quedó en la mente. Yo decía, qué injusticia, es injusto. Sí. Pero ir a profundidad y conocer es lo mejor. Bueno, así que es lo que vamos a hacer en este momento. Primero, nosotros debemos tomar de antesala que el arca del pacto había sido llevada por los filisteos. Ellos Ujú. la tomaron, se la llevaron. Pero Dios hizo que a ellos allá les salieran tumores y muchas otras cosas. Y al final Dios les puso en el corazón a ellos que regresaran el arca del pacto. Y la regresaron. Ahora, David es rey en Israel
y David va a traer el arca del pacto, ¿cierto? Bueno, y allí entonces se desenvuelve la historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. El versículo 1 dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pero el arca de Dios, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Entonces aquí ya encontramos ¿Por qué estaba Usa ahí? ¿Quién era Usa? ¿No? ¿Quién era Usa? Usa y Ahío eran hijos de Abinadab. Ellos estaban dirigiendo la carroza donde venía el arca del pacto de Dios. Ok, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Dirigiendo los bueyes, ¿no? Ujú. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Muy bien. Los caminos anteriormente, pues eran caminos pedregosos, eran caminos difíciles, no eran fáciles. Y resulta que en ese transitar, la carroza se mueve, el arca del pacto también se mueve. Usa tiene miedo de que el arca del pacto se caiga, entonces pone su mano para impedir que el arca se caiga. Bueno, nosotros debemos considerar aquí algunas cosas importantes. Primero, el arca de Dios era un utensilio sagrado, santo. ¿Por qué? Porque Dios moraba allí. Es que Dios le había enseñado al pueblo desde su construcción, desde su diseño, que nadie podía entrar en el lugar santísimo. Solamente el sacerdote, especialmente el sumo sacerdote, una vez al año. Nadie podía tocarla. Así que ya esa instrucción había sido dada. Los sacerdotes descendientes de Aarón eran los únicos que podían intervenir. Sin embargo, tocar, no. Números capítulo 4, versículo 15, hacen una declaración que nos aclara este asunto. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Okay. La instrucción fue no tocar. No podían tocar, no podían tocar. El que tocaba moría. ¿Por qué? Porque es que es la santidad de Dios. La Biblia dice que nadie puede ver la gloria de Dios, nadie que esté en pecado, porque el que está en pecado moriría. Nadie puede ver la gloria de Dios. Nadie podía tocar el arca porque representaba la presencia de Dios con los seres humanos. Y cuando Dios diseñó el santuario terrenal, la forma como lo diseñó tenía los usos adecuados para transportar, para llevar de un lugar al otro, porque ellos mantenían viajando, así que todo venía como diseñado de esa manera para que no tuvieran necesidad de tocarla. Así es. Pero surge otra pregunta, porque antes de que Usa la toque y muera, ya la habían tocado los filisteos. Eso me preguntaba yo. Ya la habían tocado. Sí, ¿y por qué ellos no murieron? Bueno, pues es cierto que los filisteos habían tocado el arca sin recibir ningún daño. La Biblia dice que lo único que aconteció en la tierra de los filisteos era que les aparecieron tumores por todo el cuerpo, pero por tocar el arca nadie murió. ¿Por qué no murieron? Bueno, pues ellos no murieron porque ellos no eran responsables
del conocimiento del arca. Ellos no sabían que ese instrumento no se podía tocar. Así de sencillo. Sabían que era un utensilio o un instrumento muy importante para los israelitas porque a cada batalla lo llevaban, ¿cierto? Así que representaba algo importante, pero ellos no sabían que no se podía tocar. Pero entendieron la importancia cuando les aparecieron, Claro los sí. tumores y dijeron, esto es algo, ya, esto es otra historia, Sí. esto es algo importante. Así es. Y por eso decidieron devolverla. Así es. A diferencia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel sí sabía. Y Dios se los había dicho. Y ellos se lo habían repetido de los hijos a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos. Así que la instrucción ya se había dado. El pueblo lo sabía. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos, especialmente la persona que hace la pregunta, ¿qué le ocurrió a Usa? Si no estaba consagrado, ¿qué hacía allí? El asunto no era de consagrarse, porque Usa, primero, no era un levita, no era descendiente de la familia de Aarón para ministrar el santuario, no podía tocar el arca, no era porque, el asunto no era por consagración. No era por consagración. Porque entonces si yo me consagraba, no importaba si yo no fuera sacerdote, entonces yo podía entrar y tocar. No. No, yo entiendo la pregunta, es que él está diciendo, bueno, si él no era la persona que debía llevarlo, ¿por qué estaba tan cerca del arca? Bueno, porque Abinadab, su padre, ofreció a sus dos hijos, a Usa y a Io, para que fueran vigilando la carroza. Sí, pero, Io iba adelante, Usa venía atrás. Ellos iban dirigiendo la carroza. pero entonces ahí a uno le surge la incógnita. Bueno, iban haciendo algo bueno. Sí. Iban 30.000 personas haciendo lo mismo y estaban gozosos porque ya habían recuperado el arca del pacto, ¿sí? Y cuando Usa ve que se va a caer, o sea, no lo hace de malo, no lo hace de desobediente, yo lo veo como que lo hubiese hecho de reacción. Cuando yo veo que algo se va a caer, yo reacciono de alguna manera, ¿cierto? Sí. Y uno trata, es como ay, esto se va a caer, de reaccionar y no dejarlo caer, y yo lo veo como de esa manera. Entonces, ¿por qué murió Usa si no lo hizo de desobediente? Es que cuando Dios da un mandamiento, es así y es inmutable. Usa aparentemente estaba haciendo algo bueno, pero no era su función. Así que el castigo de Dios fue por la violación a un mandamiento explícito que Dios había hecho, que Dios le había hecho realmente al pueblo de Israel. Ahora, los sacerdotes debían cubrir el arca. Luego, los coatitas debían levantarla mediante los palos que pasaban por los anillos. Imagínate que los coatitas ni siquiera la tocaban porque por habían unas varas que que pasaban por unos anillos que tenían el arca. En las puntas. Así que ellos no tenían contacto, tomaban las varas, las ponían en sus hombros y llevaban. Ahora, no tenían contacto. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios que había aminorado su sentido de la santidad de ella y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Y mis hermanos, creo que ¿Este texto en dónde está? En Patriarcas y Profetas, la página 764 y 765. Es bien importante que nosotros tengamos claro algo.
Y es que cuando Dios nos ha declarado las cosas que son para nosotros, que son para nuestro beneficio, nosotros no solamente debemos acatar, nosotros debemos obedecer, cumplir. Y Dios espera que nosotros no cumplamos a medias, sino que nos esmeremos por hacer lo que es bueno, lo que es correcto, porque Dios lo hace para nosotros. Ya Dios lo había advertido. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Sabes que ahora que dices eso, no lo había pensado, me surge en este momento. Es que nosotros, como decíamos en un video anterior, como cristianos a veces queremos poner excusas para hacer lo que nosotros queremos hacer. Sí. Y de alguna manera de pronto Usa vio que a los filisteos no les había pasado nada al tocar el arca, al llevarla, al transportarla y usarla a su manera. Entonces él dijo, bueno, pues si a estos no les pasó nada, pues porque a nosotros sí, yo puedo hacer lo mismo y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Pues si este hace eso, pues porque yo no lo voy a hacer, yo también, igual no se ve ni tan mal, o pues vea, no le ha pasado nada porque a mí tampoco. Entonces, muchas veces nosotros de esa manera vamos bajando de calidad, de altura, las normas de Dios y les vamos dando un nivel cada vez más bajo. Así es. Otra cosa importante que está ocurriendo aquí es que el arca no iba sola. Iba con David y con miles de personas. Usa tocó el arca. Si no hubiese muerto Usa, ¿cuál hubiese sido el testimonio para esos miles que estaban viendo la situación? Ay, Dios había dicho que el que tocara el arca moría. Y vea, a ese no le pasó nada. Ajá. Entonces ese acto también hubiese hecho que esos miles que iban con el arca dijeran, no, pues vea esto. O sea, nosotros no tomemos las cosas así como tan extremas, pues Dios dice, pero vea, tampoco, el asunto no era tan así. Mire que sí se podía tocar el arca. Además, se tocó por una urgencia, es que fue por una emergencia. Es que Dios entiende, ¿cierto? Que fue una urgencia, una emergencia. Muchas veces también nosotros actuamos de esa manera. Ay, es que es una mentirita. Dios entiende. Ay, es que es esta situación que estoy pasando. Dios entiende. No, mis hermanos, no. Una cosa es que nosotros lo hagamos porque ignoramos la palabra de Dios. Otra cosa es que nosotros lo hagamos adrede, que sabiendo lo que no debemos hacer, nosotros lo hacemos. Así que si no se hubiese castigado a Usa, pues habría que castigar a todo el pueblo después. Y sabes, hay una característica especial de la comunicación de Dios hacia sus hijos. Hay varias características, pero quiero resaltar esta pequeña. Y es que Dios lo que dice, lo cumple, sin excusa alguna. Así es. Un ejemplo de ello es que Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver, pero no podrás entrar. Y Moisés hizo todo lo correcto, hizo todo por el pueblo, se esmeró tanto que uno, como padre, yo hubiese dicho, no, qué pesar. Dejémoslo entrar, que él a la final hizo todo bien, ¿cierto? No, ya, pues qué pecadito, él se equivocó, pero lo voy a dejar entrar. Sí, pero Dios no, Dios lo que dice, lo que promete, lo cumple. De la misma manera con el arca. No la pueden tocar porque van a morir. Lo cumple. Todo lo que Dios ha dicho, lo cumple. Nosotros hoy queremos como decir, no, es que yo no quiero ver a ese Dios como terrible, porque nos da miedo pensar en un Dios terrible, y entonces decir, no, Dios es buena gente, Él a la final, Él nos va a dejar, Él nos va a perdonar, Él nos ama, y sí, es cierto, Él nos ama, pero lo que Él promete,
lo cumple, tanto para bien como para lo que nosotros podamos considerar como malo, ¿no? Porque es diferente nuestra concepción del mal de la que Dios tiene. Exacto. Muy bien, ahora el segundo libro de Samuel, capítulo 6, ahora el verso 7 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y el versículo 8 declara: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Susa hasta hoy. Así es. Así que, bueno, ¿qué le ocurrió a Usa? Murió. Y si no estaba consagrado, ¿qué hacía allí? El asunto no era de consagración. Era una labor que estaban haciendo muchos. Sí, y pues él quiso ayudar, pero no era su función. Quiso hacer algo supuestamente bueno, pero que Dios había declarado que no se podía hacer. Y se fue en contra de la voluntad directamente de Dios. Entonces, tiene que morir. Bueno, debemos recordar que a veces nosotros queriendo decir que vamos a hacer algo bueno, podemos estar haciendo algo mal. Y debemos analizar cada cosa que hagamos. Pero vuelvo y lo reitero, no por miedo, no porque vemos a Dios como un Dios terrible, sino por amor a ese Dios. Así es. Así que mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro video hoy. Esperamos que hayan podido recibir las respuestas, porque bíblicamente pues también las hemos presentado. Gracias por estar aquí, gracias por haberse quedado hasta aquí, hasta esta partecita del video. Gracias por su like, gracias por su comentario, por sus nuevas preguntas. Gracias por compartir este video y gracias por compartir este espacio con nosotros. Sí, y queremos invitarlos para que sigan haciendo sus preguntas. Yo sé que cada vez que subimos un video surgen nuevas preguntas del mismo tema, así que les invitamos para que dejen allí sus comentarios, sus preguntas y que podamos juntos seguir estudiando la palabra de Dios y aprendiendo de ella. Y por favor no dejen de suscribirse y de compartirlo, por favor. Vamos a orar. Oremos. Maravilloso y buen Dios, gracias Padre por tu amor infinito, porque eres un Dios eterno, sí, Señor. Un Dios justo, Señor. Así es. Lo que dices, Padre, lo cumples, porque te gusta lo recto, sí, Señor. Lo puro, lo santo, Señor, y buscas que nosotros podamos vivir de la misma manera. Así es, Señor. No es fácil para nosotros. Estamos limitados, Señor, nuestra mente a veces enceguecida, nuestros ojos a veces no quieren ser abiertos, Señor, pero queremos, Señor, que tú nos toques, que toques nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Amén, Señor. Para que podamos servirte realmente, Señor, como tú lo deseas, para que podamos poner nuestras vidas del lado de lo recto y de lo bueno, Señor. Sí, Señor. Y que podamos tener realmente una consagración entera a ti. Amén, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir para ti, por ti y algún día contigo, Señor. Amén, Señor. Gracias por escucharnos. Guarda a cada uno de nuestros hermanos que están conectados con este video, Señor. Ayúdales, escucha sus oraciones, sus súplicas, sus plegarias, sus pensamientos tristes, sus agobios, Señor. Ayúdales, Padre, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Gracias por escucharnos, Padre bueno. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en un próximo video.